Hoy vamos a hablar de un caso que marcó la historia criminal de Alaska. El responsable, Robert Hansen, un hombre que durante años llevó una vida aparentemente normal, mientras cometía una serie de asesinatos que no se descubrieron hasta principios de los años 80. Hansen era panadero en Anchorage, estaba casado y tenía hijos. Participaba en actividades sociales en su comunidad. No tenía la imagen típica que muchas veces asociamos a un asesino en serie. Precisamente por eso pudo actuar durante tanto tiempo sin levantar sospechas sólidas. Entre 1971 y 1983 secuestró y asesinó a varias mujeres, la mayoría trabajadoras sexuales o mujeres en situaciones muy vulnerables. No fue algo impulsivo ni aislado, fue una conducta repetida, organizada y sostenida en el tiempo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dossier Criminal. Aquí cada caso es más que un crimen. Es una historia marcada por el misterio, el silencio y verdades que esperan ser contadas. Si te gusta este contenido, suscríbete y deja tu like. Así me ayudas a seguir dando voz a quienes ya no pueden hablar. Mi nombre es May García y estáis escuchando Dossier Criminal. Robert Christian Hansen nació el 15 de febrero de 1939 en Estherville, Iowa. Sus padres eran inmigrantes daneses. Su padre dirigía una panadería familiar y era un hombre autoritario y exigente. La relación entre ambos fue tensa durante años. En el colegio no destacaba por tener habilidades sociales. Era un niño muy delgado y sufría tartamudez. Varios testimonios posteriores hablan de burlas constantes por parte de otros alumnos. Esto no era un dato menor, no justificaba nada, pero sí ayudaba a entender un patrón que se repetirá más adelante: resentimiento, sensación de humillación y necesidad de reafirmación. Desde joven tenía gran afición a la caza. Y no era algo extraño en su entorno, pero en su caso adquirió un peso especial. La caza le ofrecía algo que no encontraba en otros ámbitos: control, dominio y éxito mediable. Allí no había burlas ni rechazo. Cuando cumplió los 18 años, se alistó en la Reserva del Ejército de Estados Unidos. Fue dado de baja al año siguiente y poco después comenzaron los primeros problemas legales. En 1960 fue detenido por incendiar un garaje. El fuego no causó víctimas, pero sí daños materiales importantes. Fue condenado y pasó un tiempo en la prisión estatal. Durante la evaluación psiquiátrica realizada entonces, los profesionales señalaron rasgos de personalidad inmadura, impulsividad y tendencias vengativas. No se habló de psicopatía en términos clínicos, pero sí quedó constancia de su inestabilidad emocional y hostilidad acumulada. Tras salir de la prisión, intentó rehacer su vida. Se casó por primera vez, pero el matrimonio duró poco. Según consta en documentos judiciales, su esposa pidió el divorcio al poco tiempo, alegando maltrato y comportamiento intimidatorio. No hubo entonces una condena por violencia doméstica, pero sí quedó reflejado un patrón de control y agresividad. En 1967 volvió a tener problemas con la justicia, en este caso por robo. Fue de nuevo condenado y el tribunal le otorgó libertad condicional bajo supervisión psiquiátrica. Sin embargo, el seguimiento fue limitado y no hubo un tratamiento profundo ni sostenido en el tiempo. A finales de los años 60, tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. Se trasladó a Alaska. Anchorage estaba creciendo con rapidez debido al desarrollo económico vinculado al petróleo. Había trabajo, oportunidades y una población
en constante movimiento. En 1967 se instaló allí definitivamente, compró una panadería y comenzó una nueva etapa. Se casó por segunda vez. Con ella tuvo 2 hijos. A nivel externo parecía un ciudadano integrado. Durante varios años no constaron delitos graves en su historia en Alaska. Trabajaba muchas horas, participaba en competiciones de tiro, obtuvo premios en torneos de caza mayor y se ganó reputación como hombre meticuloso y disciplinado. Sin embargo, según su propia confesión años después, fue en esa etapa cuando comenzaron las primeras agresiones sexuales. No empezó directamente con asesinatos, comenzó abordando a mujeres en la carretera, mostrándoles un arma y obligándolas a subir a su vehículo. Algunas lograron escapar, otras no denunciaron por miedo o por su propia situación personal. Muchas de las mujeres a las que atacó eran trabajadoras sexuales y en aquel momento su credibilidad ante la policía era baja y las denuncias no siempre prosperaban. Y eso es lo que le dio margen. Fue entre 1971 y 1983 cuando cometió la mayoría de los crímenes por los que más tarde sería condenado. Pero en este punto todavía nadie lo señalaba como sospechoso principal. A comienzos de los años 70, en Anchorage, empezaron a registrarse desapariciones de mujeres vinculadas a la prostitución. Y no era algo que generara grandes titulares. Muchas de ellas se movían entre distintos estados y no siempre tenían contacto estable con sus familias. Incluso en algunos casos ya habían tenido antecedentes por drogas o pequeños delitos. Y eso influyó en la prioridad que recibieron estos casos. Hansen, según su propia declaración años después, comenzó secuestrando mujeres en un área donde era habitual el ejercicio de la prostitución. Se acercaba en su coche, ofrecía dinero o directamente las mostraba un arma. Las obligaba a subir y las llevaba a su domicilio o a una cabaña que poseía fuera de la ciudad. Al principio las retenía, las agredía sexualmente y después las dejaba marchar en zonas alejadas. Varias víctimas sobrevivieron, pero no siempre denunciaron. Algunas sí lo hicieron, aunque las investigaciones no avanzaron lo suficiente como para identificar un patrón claro. Con el tiempo, su conducta se volvió más organizada. Hansen tenía una avioneta. Era un piloto experimentado, y ese elemento fue decisivo. Según quedó acreditado en juicio, comenzó a trasladar a algunas víctimas en avioneta a zonas remotas, al norte de Anchorage. Allí las abandonaba en terrenos aislados y después iniciaba una persecución armada. No estamos hablando de algo improvisado, porque llevaba armas de caza reglamentarias, conocía el terreno, sabía cuánto tiempo podía resistir una persona sin orientación ni recursos en ese entorno. El control formaba parte esencial de su conducta. Entre las víctimas confirmadas se encontraban mujeres como Cindy Paulson, que en su caso sí que sobrevivió, y otras como Teresa Watson, Deborah Jones o Darla Hansen. Algunas identidades se confirmaron años después mediante restos localizados en áreas boscosas. Durante ese periodo, entre 1971 y principios de 1983, el número exacto de asesinatos fue objeto de debate. Hansen confesó 17 homicidios, aunque las autoridades estimaron que podían haber sido más de 20. Oficialmente se le condenó por 4 asesinatos, dentro de un acuerdo judicial que luego vamos a explicar, pero admitió una cifra mayor ante los investigadores. A finales de los años 70,
ya había cuerpos localizados en distintas zonas del entorno de Anchorage. Sin embargo, las conexiones no eran evidentes al principio. Las víctimas no pertenecían a un mismo círculo social estable y los hallazgos se producían con intervalos largos. Pero, sin embargo, en 1983 la situación cambió. En ese año, una mujer logró escapar. El 13 de junio de 1983, Cindy Paulson, de 17 años, escapó de la casa de Hansen, en Anchorage. No fue una fuga sencilla ni casual. Según su declaración, Hansen la había recogido en su coche, le había mostrado una pistola y la había obligado a subir. La llevó a su domicilio, la ató y la agredió. En un momento en el que él se dirigió a otra habitación para preparar el traslado, según ella, para llevarla en su avioneta, Cindy logró soltarse parcialmente, corrió hacia la puerta, salió a la calle y consiguió llegar a la carretera. Un conductor que pasaba la recogió y la llevó directamente a la comisaría. Cuando llegó, llevaba esposas en una muñeca. Estaba alterada, pero dio un relato coherente y muy concreto. Dio el nombre completo del agresor y explicó que él había mencionado que pensaba llevarla fuera de la ciudad en su avión. Y la precisión de cómo lo contó fue determinante. La policía localizó rápidamente el domicilio de Hansen. Aquella misma noche los agentes acudieron a su casa. Él reconoció que había estado con Cindy, pero aseguró que había sido un encuentro por dinero que había terminado en discusión. Sostuvo que ella había intentado estafarle y que la había echado de su casa. Negó haberla secuestrado, negó haberla atado y negó cualquier intención de trasladarla en avión. Y en ese primer momento no fue detenido. Había varios factores que habían jugado a favor de Hansen. No tenía antecedentes graves en Alaska. Era un empresario conocido. Su mujer confirmó que había estado en casa. Y la víctima era una menor vinculada a la prostitución. Algunos agentes cuestionaron su credibilidad. Sin embargo, el detective Glenn Flowsey, que llevaba meses trabajando en varios hallazgos de restos humanos en zonas rurales cercanas a Anchorage, vio algo distinto. Desde 1980 habían aparecido cuerpos de mujeres en el área del río King. No había pruebas suficientes para unirlos todos, pero el patrón empezaba a preocupar. El detective Flowsey ya sospechaba que el autor debía de tener acceso aéreo. Algunas de las zonas donde se encontraron restos eran extremadamente difíciles de alcanzar por carretera. La idea de que alguien utilizara una avioneta no era descabellada en Alaska, pero tampoco era algo habitual en crímenes violentos. Y el testimonio de Cindy encajaba con esta hipótesis. Se solicitó una orden de registro más amplia para la vivienda de Hansen y para sus propiedades. En el segundo registro se incautaron armas de fuego y con munición compatible con proyectiles recuperados en algunos restos humanos. También se encontraron mapas aeronáuticos con marcas en zonas del Valle del King. Uno de esos mapas tenía varias X dibujadas a mano. Posteriormente, varias coincidían con lugares donde se habían encontrado cuerpos. Y ese fue un punto clave para solicitar la detención formal. Hansen fue arrestado el 27 de octubre de 1983. En ese momento se le imputaron inicialmente cargos relacionados con el secuestro y la agresión de Cindy. La investigación por homicidio estaba en curso, pero necesitaba reforzar la base antes de presentar acusaciones de asesinato en primer grado.
Durante los interrogatorios, Hansen negó cualquier implicación en muertes. Mantuvo su versión sobre Cindy. Sin embargo, a medida que avanzaban los análisis balísticos y se revisaban casos antiguos, la presión aumentaba. Los investigadores localizaron más restos humanos en estas áreas. Las pruebas balísticas comenzaron a vincular proyectiles recuperados con armas registradas a su nombre. No era una prueba aislada, era un conjunto que empezaba a cerrarse. Ante la posibilidad de enfrentarse a múltiples cargos de asesinato en primer grado, que en Alaska podrían implicar cadena perpetua por cada uno, la defensa comenzó a negociar con la fiscalía. La clave para la acusación era clara. Si lograban su confesión y colaboración para localizar restos, podrían cerrar casos abiertos desde hacía más de una década. Y ahí es donde se produjo el giro definitivo. Tras su detención el 27 de octubre de 1983, Hansen ingresó en prisión preventiva en Anchorage. En ese momento, los cargos formales estaban centrados en el secuestro y la agresión sexual contra Cindy. Sin embargo, la investigación por homicidio avanzaba en paralelo. Durante las primeras semanas, negó cualquier implicación en asesinatos. Su defensa intentó desacreditar el testimonio de Cindy y cuestionar la cadena de custodia de algunas pruebas incautadas en el registro. Pero la situación cambió cuando los análisis balísticos confirmaron que proyectiles recuperados en restos humanos hallados en el área del río King eran compatibles con las armas registradas a nombre de Hansen. Y además, los mapas con marcas señaladas coincidían con localizaciones donde ya se habían encontrado cuerpos años antes. La fiscalía decidió entonces adoptar una estrategia. Tenía indicios sólidos, pero no todos los casos contaban con pruebas forenses completas. Algunos restos estaban en estado avanzado de descomposición y no siempre era posible una identificación plena. Un juicio por cada homicidio implicaba riesgo procesal. La estrategia era un acuerdo que consistía en lo siguiente. Hansen se declararía culpable de 4 asesinatos en primer grado, además de múltiples cargos de secuestro y agresión sexual. A cambio, proporcionaría información detallada sobre el resto de las víctimas. Señalaría lugares de enterramiento y permitiría cerrar investigaciones abiertas. El Estado no renunciaría a una condena extremadamente elevada, pero limitaría el número de procesos individuales. En febrero de 1984, Hansen aceptó. Durante las declaraciones ante los investigadores, describió su método con frialdad. Explicó que elegía principalmente a mujeres vinculadas a la prostitución, que siempre las abordaba en la misma zona, que utilizaba un arma para intimidarlas y que en algunos casos las retenía en su vivienda y en otros las trasladaba directamente en su avioneta. Reconoció haber asesinado a 17 mujeres. Dio nombres cuando los recordaba y ubicaciones aproximadas cuando no podía precisar más. Condujo a los investigadores a zonas concretas del Valle King, donde se recuperaron restos adicionales. En el procedimiento judicial se formalizaron 4 cargos de asesinato en primer grado. Las víctimas incluidas en estos cargos fueron identificadas como Teresa Watson, Deborah Jones y Darla Hansen, y otra mujer cuya identificación quedó confirmada mediante pruebas forenses posteriores. El 27 de febrero de 1984 compareció ante el Tribunal Superior de Alaska para formalizar su declaración de culpabilidad. No hubo un juicio conjurado porque el propio acusado se declaró culpable. En la vista de sentencia, el juez subrayó varios aspectos:
la planificación prolongada en el tiempo, la selección de víctimas vulnerables, el uso sistemático de armas y el traslado deliberado a lugares donde la probabilidad de rescate era prácticamente nula. Fue condenado a 99 años por cada uno de los 4 asesinatos, más penas adicionales por secuestro y agresión sexual. En total, la suma superaba los 460 años de prisión, además de cadena perpetua. En el sistema penal de Alaska, eso equivale a no tener opción real de libertad condicional. Tras la condena, fue trasladado al centro penitenciario en Seward, donde permaneció hasta su fallecimiento el 21 de agosto del año 2014 por causas naturales. El caso quedó formalmente cerrado en términos judiciales, aunque durante años se revisaron archivos para confirmar si alguna desaparición adicional podía estar relacionada con él. Pero este cierre judicial no borró el impacto. Durante años, varias desapariciones en Anchorage no recibieron la atención que merecían. Eran mujeres en situaciones vulnerables, y eso retrasó la conexión entre los casos. Esta historia solo salió a la luz porque una superviviente, Cindy, logró escapar y su testimonio fue tomado en serio. Escuchar a las víctimas, investigar con rigor y no descartar ninguna denuncia son principios básicos. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, suscríbete y comparte este espacio con quienes creen que estas historias merecen ser contadas. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio de Dossier Criminal. Pero recuerda que mientras falte una respuesta, la historia no ha terminado.